Hola, gusto saludarles en este hermoso momento donde el Señor nos ha permitido seguir edificándonos por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Y es para mí un gusto en este precioso momento traerles a ustedes palabra del Señor. El Señor nos ha estado hablando últimamente de lo que es adoración, pero anteriormente, por supuesto, nos ha estado hablando de muchas cosas que el Señor está interesado en que nosotros las hagamos y las hagamos bien, porque ha llegado el momento de hacer las cosas como Él quiere. Anteriormente se hacían las cosas y nadie, podríamos decir, se preocupaba por hacerlas detalladamente. Y conociendo ahora a nuestro Dios, a nuestro Padre, que es un Dios que le gustan las cosas perfectas, detalladas, de una manera sorprendente. Podemos ver a un Dios haciendo las cosas perfectas, haciendo cielo y tierra, cuántas cosas que Él creó. Y por último, pues, creó al ser humano y nos creó para alabanza de su gloria. Y en este momento el Señor nos ha venido hablando de adoración. Y antes de dar principio a la lección del día de hoy, que habla de la adoración de Abraham, recalcando un poco lo anterior, en el adiestramiento anterior nos hablaba de una adoración, de la adoración de Marta y María, o más bien decía que Jesús llegó a visitar a Marta y a María, y María pues estuvo con Jesús y la otra hermana descuidó a Jesús, y Jesús a ese detalle que no tiene que ver con postrarme, con cantar un canto, sino que tiene que ver con ponerle atención al Señor, a ese detalle. Jesús la corrige y le dice: Marta, Marta, afanada siempre estás. Y vemos ese detalle donde Jesús la corrige. Y si ustedes se dan cuenta, no era porque Marta no estaba adorando, no era porque estaba cantando, sino que era porque se afanó haciendo cosas, mientras que María se sentó con Jesús, estuvo con Él, disfrutó estar con Él. Pues ahora se han mencionado más ejemplos. Solo quería entrelazar la enseñanza pasada con esta, que ahora nos habla de Abraham. Y ustedes y yo pues hemos sabido mucho de Abraham, hemos conocido de Abraham, el padre de la fe, que el padre de Isaac, de Jacob y todas estas generaciones. Pero el Señor en este momento nos va a hablar de Abraham como adorador. Porque Abraham, en la palabra en la Biblia, en las Escrituras, se caracteriza como un hombre adorador, como un hombre obediente, como un hombre que escuchó a Dios detalladamente, de tal manera que desde que Dios lo escoge allá en Ur de Caldeos, donde era un lugar pagano, yo me imagino que desde ahí ya Dios había visto en Abraham un corazón, porque Dios conoce todos los corazones. Y en ese momento, cuando yo veo a Dios, cuando yo digo veo, es porque ya lo he leído, veo un Dios escoger a Abraham. Y ustedes conocen la historia hasta donde Abraham llega, porque vamos a empezar no voy a contar la historia de Abraham, porque más sin embargo la han visto tal vez en películas, se las han contado la historia. Pues no vengo a contarles una historia, quiero que conozcamos la revelación de lo que es la verdadera adoración, y cómo por qué Abraham agradó a Dios en aquellos tiempos. Como dice aquí más adelante, no habían escrito salmos y, ¿qué podríamos decir? No habían muchos escritos como para decir Abraham deleitarse leyendo la Biblia, como decimos, ¿verdad? Sino que vemos a un Abraham, como dice aquí en Génesis 22:3. Tengo Génesis 22:3 y dice: Abraham se levantó muy de mañana y
enarbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. En Génesis 22:3. La verdadera adoración no tiene que ver precisamente con músicos, dirigentes y cantores, tampoco con la diversidad de instrumentos, cuerdas, viento o percusión. Ciertamente la música es solo una expresión maravillosa de la adoración, pero no su esencia en sí. Para entenderlo mejor, meditemos en la adoración que presenta Abraham cuando sube al monte a ofrecer el sacrificio que Dios le había pedido. Dice el texto que Abraham se levantó de muy de mañana, lo cual indica que este acontecimiento comenzó desde el amanecer. Seguramente no era el mejor momento para adorar, sobre todo cuando el escenario era muy diferente a cualquier otro, porque este tenía un detalle distinto, y era precisamente la ofrenda que Abraham sacrificaría sobre ese altar, su único hijo, a quien amaba tanto. Yo creo que ya pusieron atención al respecto, y miren qué clase de adoración, o escuchen qué clase de adoración Dios le pide a Abraham. Agarra a tu único hijo y ve, y lo voy a hacer resumido, ¿verdad? Ve y lo vas a ir a sacrificar en aquel monte. Bueno, ¿qué clase de Dios pide que Abraham tome su único hijo y lo vaya a sacrificar allá? Vemos, el tema es adoración. Pues, ¿qué tiene que ver adoración con ir a sacrificar a alguien en una montaña? Mayormente un padre a un hijo, y no solo eso, el único hijo de Abraham. Sabemos que hay un Ismael, pero aquí no vamos a meter a Ismael. Estamos poniendo, porque aquí dice el único hijo, el hijo de la promesa, como sabemos. Vemos que Abraham no titubeó en, como dice el versículo 3, en tomar unos muchachos, los siervos de él, cargó su asno de leña y por supuesto le dice a su hijo a lo que iba. Otro detalle que encontramos aquí, no tomó en cuenta a su esposa. Mas sin embargo, Abraham hubiera metido a su esposa en este negocio, como podemos decir. Imagínense que le diga uno a su esposa: mira, ahorita vengo, voy a ir a sacrificar a nuestro hijo allá, y ahí vengo, voy a ir a adorar. Yo creo que esa mujer se le tira encima, no sé qué le hubiera hecho. Si hubiera sido vehículo, le pincha las llantas, o le manda a dar veneno a las mulas, para que esta persona no haga tal cosa. Pero vemos a un Abraham que dice en Génesis 22:2, y dijo, toma ahora a tu hijo, y todavía dice, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, le dice el Señor a Abraham. ¿Y ustedes creen que Abraham hizo caso a esto? La palabra del Señor dice que sí. Y dice, es evidente que para Abraham no eran las circunstancias que determinan su adoración a Dios. A él solo le importaba obedecerlo sobre todas las cosas y hacer exactamente lo que el Señor decía. Eso lo hizo ser un verdadero adorador. Pero alguien podrá decir, pues ¿en qué cabeza cabe que una adoración tiene que incluir con matar? O con sacrificar, vamos a cambiar esa palabra, que es lo mismo. Pero vemos a un Abraham determinado, un Abraham que dispuesto, sabía, conocía y entendía la voz de Dios. Él sabía que Dios se lo estaba diciendo. Él no titubeó en hacerlo, porque él solo dice que agarró, tomó al muchacho y se fue. Y dice también, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y hoy el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volvemos a vosotros. Si vemos las escrituras, dice el 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, dice, iremos hasta ahí y adoraremos. Amén. Qué interesante este punto, porque dice, y adoraremos. Bueno, les he venido diciendo, ¿cómo es que
¿qué es que pasa esto? Si le estaba diciendo al hijo que se lo iba a llevar ahí arriba a sacrificarlo, pero él le dice, vamos y adoraremos. Lo que veo aquí, o lo que se puede revelar aquí, es este hermoso detalle, es que obedecer es adorar. Obedecer, porque Dios lo que anda buscando de nosotros, de ti y mí, es que adoremos. Adoremos sin detalles, sin poner estorbos. Mencionaba anteriormente que en el anterior, ¿verdad?, capítulo o enseñanza, decía que la mujer samaritana también Jesús la ubica. Le dice, llegando al punto enfático donde le dice, tú adoras lo que no sabes, mas nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la mujer samaritana le había dicho que sus padres adoraban en aquel monte, y Jesús y otros iban a adorar a Jerusalén, donde estaba la iglesia, el templo. Pero Jesús le dice, no es ni allá ni aquí, mas la hora viene y ahora es donde los verdaderos adoradores. Está hablando de verdaderos adoradores. Y aquella mujer entendió que Jesús le estaba diciendo de que la adoración no tiene que ver con algo que siempre se haga lo mismo. No es una repetición. Tampoco orar solo donde mismo. No quiere decir que si yo oro en mi cama, pues puedo orar debajo de un árbol, puedo orar, como nos decían el otro día. Tampoco me voy a poner a orar o adorar en una moto y cerrar los ojos, por supuesto, porque me voy a estrellar. Para todo hay tiempo. Pero en este momento, en este preciso momento, Dios hablaba con Abraham. Abraham, el hombre de la fe. Amén. Era un hombre con mucha fe. Y Dios, cuando le pone este detalle de que sacrifique a su hijo, su único hijo, Abraham no titubeó, porque él sabía que quería agradar el corazón de Dios. Y también Abraham sabía, porque lo dice el 22:5, que yo y el muchacho iremos y adoraremos allá arriba. Amén. Entonces, dice aquí, sin duda alguna la adoración de Abraham fue muy madura. No por la edad que tenía, porque según los relatos tenía 75 años o un poco más, sino por la determinación de no permitir ningún estorbo que interfiriera en cumplir con lo que Dios le había demandado. No existía nada que hiciera desistir a Abraham de su decisión de obedecer. Solo el Señor mismo podía detenerlo, y así lo hace. Le provee un cordero para que Abraham lo sacrifique en lugar de su hijo. Hay algunos aspectos que no quisiera dejar pasar porque los considero muy importantes para esta enseñanza. Bueno, aquí hemos visto que el único que podía detener a Abraham era el Señor. Y vemos que sí lo detiene. Sí lo detiene porque, según la palabra, Abraham ya no sacrifica a su hijo. Dios le provee un cordero y lo sacrifican allí. Según las escrituras, también dice que el muchacho, Isaac, ya estaba amarrado, maniado, listo para ser ejecutado. Es más, ya estaba Abraham con cuchillo, no sé qué era, pedernal, lo que él iba a usar para como decimos, degollarlo o sacrificarlo, que en aquellos tiempos Abraham ya sabía cómo se mataba un cordero. Él exactamente lo sabía y sabía cómo iba a resultar su hijo. Y Dios lo detiene. Lo detiene y le provee, y viene Abraham, ya no mata a su hijo. Yo me imagino a Abraham ya cuando dijo no, que Dios le dice, no lo vas a matar, vas a matar a aquel corderito de los que has matado. Porque, hermanos, o el que me escucha, era su único hijo. El otro era un hijo, pero ese hijo es otra historia. Pero él dice ahí la escritura, el que amaba tanto. Dice, no quiero dejar pasar unos aspectos, donde primero dice que Abraham dice que quita los estorbos. Uno de los estorbos que se ven ahí es que Abraham ya no subió hasta arriba, ya no subió hasta el monte o a la montaña, al cerro, como decimos algunos, ya no subió con los trabajadores. Más sin embargo, Abraham sabía que si él subía con estas personas allá arriba, a la hora de la ejecución, van a decir, y este es mi patrón, que quiere matar a su hijo. Y cuando bajemos allá, va a decir Sara que no hicimos nada por defenderlo. Abraham lo que hizo fue
que antes de llegar a ese lugar dejó a esos muchachos a cierto nivel de donde Dios le había indicado, y solo subió y él el muchacho, porque él estaba quitando los estorbos. También dice, surge la inquietud en mi corazón, ¿por qué Abraham no llevó consigo a los siervos hasta ese lugar de sacrificio? Por ese mismo motivo, no los llevó para que allá no fueran a estarle molestando e interrumpiendo una adoración que solo él la iba a tener con Dios. Para toda celebración o acontecimiento es importante, se distinguía quién era el amo y quiénes eran los servidores. Obviamente, este acontecimiento era entre Abraham y el Dios eterno. La fe y la comunión que logró tener Abraham con el Señor lo trasladó a un nivel de adoración distinto al de cualquier otro adorador. Los criados hubieran estado ahí, seguramente habrían adorado, pero al nivel de siervos. Recordemos que Abraham tenía una comunión muy íntima con el Señor, y por lo mismo Dios le llama amigo. Qué importante, ¿verdad? Que Dios le llame amigo a alguien. Amén. Y Dios le llama amigo a Abraham. ¿Por qué? Tenía una relación muy estrecha, pero muy cerca a nuestro Padre. Y por eso el mismo Dios le llama amigo. Pero tú, Israel, según Isaías 41:8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Ahí está recalcando de que la palabra hasta en el libro de Isaías, que Abraham fue amigo de Dios, o es todavía, ¿verdad? Por supuesto, amigo de Dios. Esa estrecha relación con el Señor fue lo que lo colocó en un nivel superior de adoración. ¿Qué es lo que lo colocó en un nivel superior? Era la relación que él tenía con Dios. Era la relación, no era ¿por qué? Porque yo soy pastor, porque yo soy discipulador, o porque yo le caí bien a Dios. Amén. No, fue porque Abraham buscó una hermosa relación con Dios. Eso lo llevó a Abraham a ¿qué? A que Dios tuviera una plena confianza en él. También dice, si los siervos lo hubieran acompañado hasta ese lugar de sacrificio, seguramente le habrían estorbado y le habrían impedido que cometiera semejante locura. Ellos jamás lo hubieran detenido, lo hubieran entendido, y habrían utilizado cualquier método para, según ellos, hacer reaccionar a su amo, lejos de entender lo que pasaba entre Abraham y el Señor. Aunque los siervos de Abraham también tenían una relación muy estrecha con Abraham, Abraham calculó que en ese momento muy especial ellos podían cometer errores allí. Por eso él viene y solo se lleva a Isaac. Un segundo punto es que Abraham sabía que le enseñaría a su hijo a obedecer. Sobre todas las cosas, a creerle con determinación y a adorarle como solo él merece. Ya que dice, yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos. Vemos a un padre en esta adoración muy íntima, y como dice el libro aquí, nuestro apóstol, el escritor, el escritor de este libro, que dice que esta era una locura. Y para cualquiera, calculo yo, que puede ser una locura, sabiendo que Dios es un Dios que Él mismo puso el no matarás, y que mande a alguien a matarlo, parece ilógico. Pues por supuesto, no es que Dios sea ilógico, sino que Él es Dios. Él hace y quita y pone. Él sí puede determinar. Pero si nos damos cuenta, al final no lo mata. Pero no lo sacrifica a Abraham. Ese era el plan del Señor. Era probar la fe de Abraham. Por eso le llamaba amigo. También dice, tenía claro que no volvería solo, sino que le regresaría juntamente con su hijo, dándole gloria a Dios. Trata de imaginar la adoración que entregamos juntos al Señor. Hermanos o amigo que me escuchas en cualquier lugar, este hombre, Abraham, fue puesto a prueba, pidiéndole nuestro único Dios, nuestro Creador, que sacrificara a su único hijo que él amaba tanto. Y Abraham, en medio de esa situación,
salió victorioso. A nosotros ni nos piden sacrificar a nadie, solo que le demos una adoración a nuestro Padre. Esta adoración con Abraham, si ustedes se dan cuenta ahí, Abraham no llevó un piano, no llevó un tambor, no llevó, ¿qué pudieran imaginarse ustedes lo que estén pensando ahorita? Un tamborcito, una lira, una flauta, nada. No, ni siquiera había un templo, ni siquiera había más gente para decir, adoremos juntos. Hermanos o amigos, esta era una adoración, podríamos decir, en seco. No había nada. No había nada ahí que pudiera usar Abraham o poner siquiera una pista, como dicen algunos, una guitarrita por allá, para sentirle que, para ablandarle el corazón a Abraham o que se sintiera un poco acompañado a Abraham. No, simple y sencillamente Abraham sabía que era Dios el que le había dicho estas cosas y él lo salvaría de eso. Aquí podemos sacar un montón de mensajes que cuando Dios te pide algo, Él sabe que si te pide algo es porque te va a resolver. Él te va a proveer. También una tercera cosa es que lo que hizo Abraham no fue solamente un acto de fe y obediencia, sino aún algo mayor, una demostración plena de amor, una entrega total, sin reservas. Eso es justamente lo que nuestro Dios haría por nosotros más adelante. Porque también habla en Juan 3:16, todos sabemos ese versículo. Allá Abraham hace ese acto, pero vemos en Juan 3:16 donde dice, lo sabemos todos, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos en esa demostración que también nuestro Padre amó al mundo y dio a su Hijo. ¿Y para qué? Porque esta es la demostración más grande del amor de Dios hacia el mundo entero. Entregar a su Hijo, a su único Hijo, para morir en sacrificio por toda la humanidad. Aquí vemos a un Dios también. Allá Abraham, si ustedes se dan cuenta, Abraham entregando a su único Hijo. Miren qué importante. Abraham entregando a su único Hijo, al que amaba tanto, para sacrificio. ¿Para qué? Porque por medio de ese sacrificio, Dios notó que Abraham era capaz de cualquier cosa si él se lo pedía. Ahora vemos a un Dios entregando a su único Hijo, Jesús, por la humanidad, para que nuestros pecados sean perdonados. Ahora, si vemos que si Abraham sabía que Dios le iba a devolver el Hijo, Dios también sabe que él entregando a su Hijo, nosotros recibimos perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿cuántos hijos Dios ha salvado y salvará por medio de Cristo? Por medio de un sacrificio de Cristo. Pero vemos ahí que un Abraham conforme al corazón de Dios. Porque Dios también aquí entrega a su único Hijo y vemos a un Abraham allá entregando su único Hijo. ¿Qué vemos ahí? Algo paralelo, algo igual. Amén. Personas que decididas como Abraham hacer lo que Dios les mande sin importar qué pase más adelante. Abraham sabía que si Isaac moría, si no le devolvía ese Isaac, ya Sara había quedado, ¿cómo vamos a decir? Ya no era estéril, ya había quedado buena, pues, ¿cómo vamos a decir así? Ya había quedado buena de su vientre, ya había tenido el primer hijo, y podía tener un segundo, un tercero, y cuantos más. Pero Abraham sabía que Dios tenía todo bajo control. También dice que Abraham entendía claramente lo que significaba dejar un legado a las próximas generaciones y cuidó de ello. Hoy muchos padres están trabajando para sostener a su familia y a la vez para dejar alguna herencia a sus hijos, casa, terreno, carro, profesión, etc. Doy gracias al Señor por estos padres justos y responsables. Es importante hacer esto, pero sin dejar a un lado lo más valioso, lo que verdaderamente estará marcando la vida de sus hijos por generaciones. Les decía que en una parte allá a Abraham, cuando dice yo y el muchacho iremos y adoraremos, él estaba dando por sentado un legado hasta el día de hoy en nosotros. Él le estaba enseñando a su hijo cómo se debía de adorar. Y aquí vemos ahora, hasta el día de hoy, Abraham, donde no se menciona, es llamado el padre de la fe. Amén.
el padre de la fe, sin embargo Abraham sabía que Dios ya le había dicho que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y eso fue lo hermoso, que Abraham le creyó a Dios, y como dice la escritura, y le fue contado por justicia. Amén. Mas dice también en Mateo 6:33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Abraham buscó el gobierno del Señor. Él sabía que está haciendo lo que el Padre le había pedido, lo demás iba a venir por añadidura. Este versículo, mucha gente lo hemos repetido, lo hemos dicho, y solo lo hemos puesto como un eslogan. Pero aquí vemos a un Abraham que para él no era un eslogan, para él era un estilo de vida. Obedecer a Dios en todas las circunstancias. Para empezar, le dijo: vete de tu tierra y tu parentela, y te mostraré la tierra. Él no sabía para dónde lo llevaba el Señor, pero cuando dice te mostraré, o sea que Abraham no sabía para dónde iba, pero le creyó al Señor, y desde ahí se lo va llevando hasta llevar hasta este momento tan importante, el que redacta esta enseñanza, donde que Abraham le llegó a creer a Dios de una manera sobrenatural, de una manera, decimos sobrenatural porque, aunque como hijos de Dios ya esto ya no le deberíamos de llamar sobrenatural, sino que de una manera natural, porque nosotros tenemos que tener esa comunión con Dios, debemos de tener esa intimidad con el Señor todo momento, en todo tiempo, donde quiera que vayamos o estemos, como vemos a un Abraham aquí. Por supuesto, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Jesucristo en Dios. Lo que el Señor nos dice aquí es similar al versículo anterior, donde dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Es que quiere decir, busquemos el gobierno de Dios, busquemos las cosas de arriba, donde estamos siendo gobernados. ¿Para qué? Para que nosotros así no tengamos estorbos, y si hay estorbos, como Abraham, hacerlos a un lado. Como les mencionaba, Abraham ni siquiera le mencionó a la esposa, a Sara. Le ha de haber contado cuando ella venía de regreso, gracias a Dios, con el niño en la mano. Pero imagínense, se lo hubiera contado ya, imagínense qué relajo, qué pleito de esta mujer, ¿verdad? Ahora, saber si no tuvo pleitos, pero Abraham ya le había obedecido al Señor. Por supuesto, la escritura debe ser interpretada correctamente. De ninguna manera se refiere a que olvidemos las responsabilidades que tenemos con nuestra familia aquí en la tierra, para pensar solo en el cielo. Más bien, no está ubicando para que prioricemos de forma adecuada las decisiones que tomamos todos los días, a causa de haber muerto y resucitado con Cristo nuestro Señor. Mencionaba, se me olvidaba recalcar una parte aquí arriba, donde Abraham decía que le transmitió un legado hermoso a Isaac. Pero hoy en día las personas están preocupados, o estamos preocupados porque a mi hijo le quede un vehículo, una finca, porque le quede, ¿qué? Tú puedes mencionar cualquier cosa, una profesión. Yo quiero que mi hijo sea doctor, yo quiero que sea licenciado, yo quiero que mi hijo sea aquí, sea allá. Mas sin embargo, lo que menos a veces decimos es: yo quiero que mi hijo sea, tal vez no necesariamente un ministro, sino que un hijo de Dios, un verdadero hijo que pueda mover el corazón del Padre. Porque normalmente nos hemos preocupado que nuestros hijos, hay papás que dicen: yo ya me puedo morir en paz, ya cada hijo mío ya tiene de qué hacer, de qué vivir, de qué comer. Es cierto. Y no estamos obviando que eso es una responsabilidad, claro, y felicitamos a esos padres que hemos estado haciendo esta clase de cosas, pero el Señor aquí lo que enfatiza es que eso debe ir incluido con un legado, con una
con un legado que sea transmisor de las cosas del reino de Dios, de los misterios del reino de Dios, de lo revelado por el reino de Dios. Por supuesto, no cabe duda, hermanos, que el Señor nos quiere sacar de esta situación, y esa adoración mediocre que le hemos estado dando al Señor, una adoración que no tiene que ver ni siquiera con una forma, con un estilo de vida como el que Abraham, el Señor le pidió, pidiéndole su hijo. Vemos a un Abraham dispuesto que él al mismo tiempo le transmitió a su hijo ese legado, porque más adelante tú puedes seguir leyendo las escrituras y vemos a un Isaac más adelante también haciendo exactamente como Abraham, como vio a su padre, tal vez no haciendo lo mismo de sacrificar un hijo, pero vemos muy buenas características también de Isaac. Al continuar escudriñando el texto que atrae nuestra atención, Génesis 18:19, sigue diciendo después de sí, lo cual afirma que Abraham iría adelante como debe hacerlo, un modelo para que tomen su ejemplo. ¿Cuántos padres, líderes, jefes, maestros, etcétera, están demandando algo que desafortunadamente no están dispuestos a hacer? En la escuela le dicen a los niños, haga esto, un líder, hagamos esto, o hagan, y no lo hacen. Vemos a un Abraham que él, lo que oía, hacía. Y lo que veía hacer de nuestro padre, eso hacía también. Era un hombre modelo para que lo podamos imitar también. Abraham sí estaba transfiriendo a sus próximas generaciones un modelo a seguir. Luego dice que guarden el camino de Jehová, como aclaré anteriormente. Abraham no mandaría a hacer algo que él no hacía. Si algo enseñaría con su vida misma, era el temor a Dios, guardando su camino, haciendo justicia y juicio, lo que tanto se ha perdido en nuestros tiempos. Notemos en dónde y en quién debe comenzar el hacer justicia y juicio. Por supuesto, es en mí, es en ti, es ahí. Esto es personal. Si ustedes se dieron cuenta, la petición que Dios le hace a Abraham, ni siquiera puso a la esposa. Esto era entre Abraham y Dios. El hijo solo era la herramienta, él era el corderito. Ahora, cuando Dios te pide algo a ti, obedécele al Señor. Pero para obedecerle al Señor, si es cierto, como dicen, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. No cabe duda que Abraham era un hombre lleno del Señor. ¿Por qué? Porque yo me pongo a pensar y digo, a analizar esa escena de sacrifícame a tu hijo, mátamelo. Hermanos, eso es algo, como dice aquí, no tiene lógica, pero ni siquiera en la vida de un ser humano natural, esto no tiene pero ni siquiera una micra de segundo de lógica. Claro que no la tiene, ni la tendrá. Pero el oído de Abraham estaba presto a la voz del Señor, mas sin embargo él no titubeó en obedecerle al Señor. Por eso aquí Dios pone a Abraham como modelo. Muchos creerían que esta es responsabilidad exclusiva de presidente, del gobierno, de los jueces o de otras personas. Pero Abraham entendió que la justicia y el juicio comenzaba con él y en su casa. Hacerlo traería sobre su vida una consecuencia tan favorable para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que él hablaba acerca de él. Esto provocaría a Dios mismo para cumplir cada una de sus promesas en aquel hombre que estaba dispuesto a vivir haciendo su perfecta voluntad. Cuando habla esto, que debe empezar por mí, las situaciones que estamos viviendo, vimos una noticia ahí que nuestro señor presidente llegó a alguna aldea a hacerse presente en qué podía servir. Lo que quería la gente era lincharlo, porque esta lluvia que pasó del huracán Eta, si no me equivoco, causó daños a muchas personas, y sabemos que Dios tiene el control de todo. Pero estas personas, cuando vieron al presidente, lo que querían era agrederlo, lastimarlo, como que el presidente era el que estaba enviando esta lluvia. Sabemos que no era que porque venía lluvia era un error que Dios estaba mandando lluvia, sino que estas personas han aprendido a depender tal vez de un
de un alcalde, de un presidente que los ayude, que los lleve, los traiga. Vemos a un Abraham independiente. Él salió solo de su casa. Y Abraham aprendió que él, teniendo una relación íntima con el Señor, con el Padre, él no esperaba que le dijeran ni que le ayudara a nadie. Él solo sabía que haciendo esto, él iba a obedecer y agradar el corazón de Dios. Quizás muchos estén pensando, esto está bien, tiene un enfoque dirigido a la familia, pero ¿qué tiene que ver con la adoración? Debo decirles que mucho, porque todo adorador debe ser formado a su carácter, y es lo que el Señor encontró en Abraham. No se trata solamente de cantar o ejecutar un instrumento, sino de algo más trascendental. Esa transformación que nos conduce a manifestar una vida de adoración. El carácter de la gente del reino debe evidenciarse en los verdaderos adoradores para modelar un estilo de vida diferente. Solo así las personas verán que la imagen de Cristo está siendo formada en nosotros. Qué agradable, qué glorioso es poder saber que el Señor nos ha traído una revelación más a nuestras vidas. Y como les decía, Dios le dijo a Abraham, vas a ir a adorar, vas a ir a sacrificar a tu único hijo. Pero no le dijo, lleva guitarra, lleva piano, ¿podés cantar, Abraham? Ni le preguntó eso. Aunque sea un violín, aunque sea un bote, una tablita, no, nada. El instrumento único era la intimidad que Abraham tenía con Dios. Ese era el instrumento, la obediencia que Abraham iba en ese momento a aceptar de Dios. Él sabía que Dios le iba a poner cosas tremendas. ¿Pero por qué? Porque Dios ya le había dicho que él iba a ser padre de multitudes, padre de generaciones. Por eso Abraham cuando probó a contar las estrellas, dice la palabra, ¿verdad? No las pudo contar, las arenas del mar. Él sabía quién se lo estaba diciendo. Y él sabía que si ese hijo moría, sabía que Dios lo resucitaría. Porque dice la Escritura, y vi mi día, dice. O sea, Abraham sabía, conoció el corazón de nuestro Padre. Y ahí es donde el Señor nos quiere llevar. Una adoración sin reservas. Una adoración sin instrumentos musicales. No tenía que ver, mira, que subirle volumen, que la consola, que nada. Eso es lo que me agrada a mí de Abraham. Que él no esperó que la gente le aplaudiera. No esperó que si iba vestido bien. Hermanos, amigos, vemos que Abraham simplemente le obedeció al Señor, y como dice el libro de Hebreos, y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia significa que Dios aprobó esa adoración de Abraham, y por eso lo hizo padre de multitudes. Y si tú hoy tienes la fe de este hombre, de este señor Abraham, tú eres hijo de él, y por supuesto hijo de nuestro Padre Creador también. Te bendigo en el nombre del Señor Jesús, y sigamos adelante. Y si alguna situación viene, algo otra detalle, si el Señor manda estas tormentas, estas enfermedades, no son nada comparado a que con tu propia mano Dios te pida, sacrifícame un hijo. Amén. Simplemente obedezcamos a nuestro Dios. Y algo importante que el Señor me pone en mi corazón es, seamos llenos del Espíritu Santo, porque también Satanás se presta para hablar cosas que no son, y el que no está lleno del Señor puede ser confundido, como dice la Escritura. Amén. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Sigamos adelante en el nombre de Jesús. Amén.